Y es preciso en esta noche que vamos a revisar un tema, mencionar que la vida cristiana, queridos hermanos, es muy bonita. La vida cristiana es gloriosa. Por supuesto, tengo que decir también que la vida cristiana es llena de bendiciones. Pero sin embargo, también en la vida cristiana nosotros vamos a tener en ciertas ocasiones que se van a presentar tormentas. Tal vez no nos permitan navegar calmadamente en las aguas de la vida. Vamos a tener ese tipo de situaciones, queridos hermanos. Hay muchas personas que creen que cuando uno se convierte a Cristo, no todo es color de rosa. Puede suceder que tenemos, y es de hecho parte de la vida cristiana también, el enfrentarnos a tormentas. Y esta noche, queridos hermanos, quiero invitarles a que revisemos una historia muy bonita que nos va a ayudar a entender cómo nosotros podemos enfrentar las tormentas que se nos presentan en la vida. Sí, usted ha pasado por tormentas, por alguna prueba, por alguna tribulación, por situaciones difíciles en su vida, pues esta noche nosotros vamos a poder identificar con una historia que sucedió, cómo podemos enfrentarlas. A propósito de eso, quiero empezar haciendo un par de preguntas. Y la primera es, ¿cómo hace usted cuando la vida se le complica? Cuando en su vida cotidiana, en determinado momento, siente que existe una complicación, ¿sí? ¿O cómo reacciona usted cuando en algún momento, ¿sí? Usted cree que todo está bien y está seguro y sabe que a pesar que usted está seguro que ha permanecido fiel al Señor, las cosas se le han puesto adversas. ¿Le ha pasado? Es probable que sí. Quiero invitarle a que leamos en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. El apóstol Pablo menciona, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y quiero empezar partiendo de este texto porque la persona quien lo menciona, quien menciona esta frase, es una persona que enfrentó circunstancias muy difíciles, ¿sí? Enfrentó circunstancias muy difíciles y de eso usted y yo, pues lo hemos leído muchas veces en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a revisar o vamos a estar en el pasaje de el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Para poder entender un poquito acerca del contexto de este libro, pues algunos de nosotros ya lo hemos estudiado, incluso hemos estudiado con la iglesia y podemos nosotros estar de acuerdo en que el libro de los Hechos lo que narra es una historia de la iglesia, ¿sí? Y el accionar el comportamiento de los primeros cristianos, cómo se desarrolló la iglesia, cómo creció en el primer siglo, pero también vemos de manera implícita en este estudio cómo el aporte de la misión del apóstol Pablo es súper importante y de hecho describe este libro también los viajes misioneros que él realizó. Ahora, en el capítulo 27 nos va a narrar un episodio en que el apóstol Pablo iba a bordo de un barco. Lo curioso y también impresionante de esta historia es que Pablo está en este barco pero en calidad de prisionero. Estaba siendo llevado a Roma como prisionero y ese barco va a presentar que navega directo hacia una fuerte tormenta. A pesar de Pablo dar recomendaciones de no hacerlo, a pesar de tener la dirección por parte de Dios y él dar su opinión y advertir a toda esta tripulación, pues este barco va a emprender esa tormenta. Pablo describe la tormenta y vamos a nosotros empezar a ver cómo el ejemplo de Pablo se va a mostrar aquí. En cada accionar, en cada respuesta, en cada actitud, el apóstol Pablo es un gran ejemplo de cómo actuar el momento de la tormenta. Conocemos en la escritura
que él pasó por muchas pruebas. Pero aquí quiero notar algo importante en la vida del apóstol Pablo, y es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alguna situación, pues no perdemos oportunidad para nosotros mirar la dificultad de la situación. La diferencia es que el apóstol Pablo hacía lo contrario. Él en cada dificultad que tenía, pues observaba una oportunidad. ¿Sí? Note qué diferencia, ¿no? Nosotros no estamos fijándonos en lo que hacía el apóstol Pablo, en el ejemplo que nos muestra muchas de las situaciones que hemos leído en las cartas, y es que el apóstol Pablo mira como oportunidad cada dificultad. Nosotros, lamentablemente, en muchas ocasiones miramos en cada oportunidad una dificultad, ¿sí? El apóstol Pablo, recordemos en Hechos 16, él estaba preso y cantaba, recuerden, con Pablo, con Silas, perdón, cantaba himnos en la cárcel y terminó siendo o haciendo el trabajo del carcelero, porque recuerden que él organizó y le dijo, mira, todos los presos están ahí. O también no cómo olvidar el episodio en el que el apóstol Pablo fue llevado ante el rey Agripa como un demandado, pero terminó siendo un abogado acusador, con mucho denuedo y por supuesto, con siempre bajo la protección y la dirección de nuestro Dios. Vamos a empezar en el capítulo 27, el versículo 20, en donde el texto dice lo siguiente. Hechos, capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 20, porque en este pasaje, en este primer pasaje, Pablo va a describir, ¿sí? Él va a hacer una descripción de esta tormenta. Mire cómo era esta tormenta en donde está este barco en el cual él zarpó y que estaba siendo trasladado a Roma. Mire lo que dice, versículo 20. Y no apareciendo ni el sol, ni estrellas por muchos días, y acosados por una gran tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, que había sido no solo un día, sino varios días de que esta tormenta estaba ahí, en el lugar, en el mar en donde ellos estaban navegando. E incluso era tan fuerte y tanta la desesperación, se puede decir, o lo desesperante de la situación, que el apóstol Pablo dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, mire lo que pasa, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Y es curioso que este término es muy, muy interesante en ese momento, no temas. Es necesario, dice, que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Miramos cómo Pablo describe la situación en la que estaba en este momento involucrándose, o estaba involucrado, o estaba inmerso. Pero quiero invitarles, queridos hermanos, a que el día de hoy consideremos tres cosas importantes de este pasaje para poder nosotros identificar o aplicar de manera apropiada la enseñanza para nosotros saber cómo enfrentar las tormentas. La primera es que debemos nosotros mirar cuál es la razón de este tipo de tormentas, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar el día de hoy. La segunda es cuál es la reacción de la gente cuando se encuentra en medio de las tormentas. Es importante saber esto, ¿sí? Entonces,
La segunda es la reacción de la gente cuando se encuentra en medio de las tormentas. Y la tercera que vamos a observar el día de hoy es el resultado de esas tormentas, ¿sí? Así que le invito en este momento a que pueda tener su Biblia a mano, pueda tener su libretita de apuntes, para que juntos estudiemos la Biblia. Capítulo 27, versículo 9. La Escritura nos dice: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Queridos amigos y hermanos, hay veces que nos vamos a ver envueltos en tormentas que no nos corresponden estar, o que tal vez no nos las hayamos ganado nosotros. Conocemos de familias de hijos con padres impíos que tienen que batallar con tormentas por el pecado y la falta de obediencia de sus padres. O nos podemos también nosotros identificar como ciudadanos que tenemos que enfrentar tormentas por malas autoridades. Naciones que vemos hoy en la actualidad con muchos problemas, con muchas tormentas para la gente que está dentro de esas naciones por malos liderazgos. Presidentes de países, asambleístas, diputados que establecen leyes en las cuales la gente que está en esas naciones, los ciudadanos que están en esas ciudades y sectores, batallan con tormentas al día que tal vez no les correspondían. Cuando ello sucede, queridos hermanos, muchas veces queremos tener el control o pretendemos, pensamos que podemos nosotros tener el control de la situación. Pero navegamos en una nave de un estado quizás, de una familia quizás, de una situación quizás, que nosotros no participamos en el control de esa nave. Así como le sucedía a Pablo. Así como Pablo estaba en este momento en una situación en donde por más que él advirtió, por más que él no estaba de acuerdo, por más que miró el peligro y advirtió, no tuvo otra opción que embarcarse en esa nave, que exponerse en esa nave, que batallar con esa tormenta. Tal vez usted se encuentre identificado con esa situación. Tal vez se encuentre identificado con una persona que está batallando una tormenta de una nave a la cual usted no decidió subirse. Y vemos nosotros aquí a personas con importancia. Mire lo que dice el versículo 11. A pesar de que Pablo advirtió qué es lo que iba a suceder, pues el centurión dijo: ¿cómo voy yo a hacer caso a este fanático religioso? Tal vez pensó, o a este que está ahorita en calidad de prisionero. ¿Voy yo acaso a escuchar a este y no escucharé a aquel que es capitán del barco, aquella persona importante que es una persona que ha navegado por mucho tiempo en esto, que tiene experiencia aquí en las aguas? ¿Escucharé yo a este fanático religioso en lugar de a esa persona? Quiero en esta parte del estudio, querido hermano y amigo, presentar que hay muchas formas distintas de hundir un barco, refiriéndome a una circunstancia, a una situación, a esas tormentas que existen en la vida. El barco estaba siendo azotado por una de ellas, y las decisiones que tomen o que tomemos quienes estamos en esa nave van a ser fundamentales para que o lo salvemos o terminemos de hundirlo.
Muchas formas hay, distintas formas de hundir un barco. Elegimos las capacidades mundanas. Es más fácil escuchar el comentario de personas con conocimiento secular, de esperanzarnos al escuchar consejos de nuestros amigos. Creemos que ellos tienen la razón y el momento de la tormenta tomamos una muy mala decisión, así como cometió este error el centurión. No escuchó a Pablo, por más que ellos sabían todo lo que Pablo había hecho. No lo escuchó. La razón de las tormentas, queridos amigos y hermanos, muchas veces no es porque nos toca vivir, sino muchas veces es porque no escuchamos el consejo de quien debemos escuchar. Y en este caso, aplicando el ejemplo de Pablo, con los marineros o capitán del barco, no escucharon el consejo de Pablo que venía de Dios. Es probable que nosotros estemos soportando y enfrentando tormentas gracias a que no escuchamos el consejo de Dios. Cuando eso sucede, pues debemos nosotros ver que va a estar inmerso o va a desencadenar en muchas otras situaciones. Y lo siguiente que vamos a ver es a partir del versículo 14. ¿Cómo vamos nosotros, o cómo Pablo nos va a enseñar la reacción que deben tener las personas? ¿O qué reacción van a tener estas personas? Hechos capítulo 27, versículo 14. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Pero no mucho después, ¿qué pasó? Dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Es decir, que ya estaba, no había estrellas, no había luna, no había sol, no había nada, estaban en una total oscuridad, pero no bastando con eso, ahora viene un viento huracanado llamado Euroclidón. Y mire lo que hace con la nave, siendo arrebatada la nave, y no pudieron poner proa al viento, es decir, ellos no estaban logrando hacer nada. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Mire, cuán interesante es esto, porque ellos realmente están perdiendo el control de la nave. La tormenta está siendo quien lleva el control. Y este es un punto que le pido que usted subraye cuando dice, nos dejamos llevar. Mira lo que dice el versículo 16. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Esquife se refiere a la propia nave, ¿no? Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Es decir, ya no pusieron dirección en sus velas, sino más bien las recogieron y dejaron que el barco siguiera, o que quede, como ahí mismo lo dice, a la deriva. Pero siendo combatidos con una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar o empezaron a desembarcar, ¿sí? Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos, es decir, empezaron a botar todo lo que había en el barco, ¿sí? Esto estaba sucediendo, es decir, había una tormenta que no estaba siendo de un momento, sino ya iban varios días. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido conveniente, nuevamente miren, recuerden que en un inicio él les había mencionado de no zarpar, y aquí dice, ¿por qué no me escucharon? ¿Por qué no me escucharon? ¿Cuál es la reacción de las personas cuando se encuentran en medio de la tormenta? Cuando nosotros no escuchamos a Dios y nos vemos envueltos en una tormenta, no vamos a poder tener el control. No vamos a poder tener el control.
El resultado de un hombre impío en la tormenta es ser dominado, sin recurso alguno para soportar. ¿Recuerdan al centurión? No escuchó a Pablo, sino dijo, yo confío en aquel que ha manejado este barco siempre. Es un profesional, tiene el conocimiento, sabe, tiene experiencia. Y ahora, ese conocimiento y esa experiencia en la que confió no le está sirviendo. No tienen recursos en este momento para poder soportar esa tormenta. ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos y amigos, hemos pensado que somos autosuficientes para poder enfrentar las tormentas? El pensamiento de la autosuficiencia es un error que comete la gente. Dejen que venga la tormenta, podremos con ella. Pero cuando están en la tormenta, se dejan dominar de ella. No pueden controlarla, porque no tienen el recurso, ni la fuerza, ni el poder para hacerlo. Entonces, queridos hermanos, debemos entender que nosotros no vamos a poder reaccionar frente a las tormentas si pretendemos hacerlo con nuestros propios recursos, con nuestros propios medios, si nosotros pensamos que somos autosuficientes. En el versículo 29, vamos a leer algo muy bonito, porque el apóstol Pablo nos va a explicar aquí, dice el versículo 29, y temiendo dar en escollos, ¿sí? Es decir, iban a chocar o tenían el miedo de chocar contra piedras, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Nótese que era desesperante porque imagínese usted una tormenta muy fuerte que estaba sacudiendo ese barco y encima de eso había una oscuridad en que usted no podía ver nada. Trasládese un momento a ese episodio y yo me imagino que todos ellos estaban desesperados. Entonces, ¿qué pasó? Era tal la desesperación que en el versículo 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave echando el esquife al mar, es decir, el bote salvavidas, ¿sí? Aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces, vamos a entender algo para que nosotros veamos la situación que estaba pasando en este barco. Los marineros de aquel entonces no tenían los recursos que un marinero actual tiene, como un radar, una brújula, un sistema electrónico que puede indicarle hacia dónde se está dirigiendo, o tal vez un GPS que puede mostrarle a cuántos kilómetros se encuentra de tierra para que pueda tomar un rumbo más seguro. No, la única dirección que tenían estos marineros de aquel tiempo eran las estrellas, el sol, la luna, y con ellos se dirigían. Podían identificar el tiempo de zarpar y cuando no era prudente zarpar. ¿Sí? A propósito de esto, ¿qué hace usted cuando en la tormenta su guía, sus estrellas, su sol desaparece? Cuando confió en sus recursos, cuando confió en su propia fuerza, en su propio control, pero todo en lo que confió desapareció. Hay un punto importante dentro de este versículo, del 29 al 31, porque nótese que ellos empezaron a ver una solución al problema, o buscaron, intentaron solucionar para poder no ser golpeados por esta tormenta. Y la solución era que empiecen a botar anclas y así poder sostener o fijar la nave en un solo sitio. Pero mire lo que pasó aquí. ¿Qué hicieron estos marineros? Ellos tenían una intención y no era la de asegurar la nave. Versículo 30. ¿Qué es lo que hicieron? Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Esta es una reacción de la gente
¿Sabe cuál es esta reacción? Que está basada en el egoísmo. Porque en medio de esta tormenta, ellos no pretendían salvar a los demás. Pensaron en sí mismos y procuraban huir. Y la situación era que dijeron, mira, digamos que vamos a botar anclas, pero aprovechemos para poder tomar ese bote salvavidas y huir. Y así nos salvamos nosotros. En el momento de la tormenta, hay escapes fundados en el egoísmo, queridos hermanos. Tormentas que se pasan en la familia por problemas de drogadicción, egoísmo, de alcoholismo, egoísmo. Familias, mujeres y hombres divorciados, pensando solo en sí mismos. Hijos desobedientes, me voy de la casa porque quiero ser independiente, porque yo ya no quiero tener órdenes de nadie, soy autosuficiente. E incluso muchas veces, en muchas tormentas, la gente empieza a pensar incluso en el suicidio. Hay muchas tormentas que la gente impía, que no tiene a Dios, decide hacerlo con escapes egoístas. Y en esta parte, querido hermano y hermana, querido amigo, el problema nunca se va a ahogar en una tormenta. Con estos escapes fundados en el egoísmo, el problema no va a ahogarse, pero usted sí se va a ahogar. Por ello, la decisión que tomemos es no ser como estos marineros. Ninguno de estos escapes que mencioné va a lograr salvarlo de la tempestad. Ninguno de estos escapes fundados en el egoísmo nos va a ayudar a salir de la tempestad. Pero fijémonos que esta es la reacción de la gente impía, de la gente incrédula, de aquella gente que no escucha a Dios, que escucha a sus amigos, que escucha a sus psicólogos, que escucha a gente que cree importante aquí en la tierra, pero que no considera a Dios. Pero, ¿qué es lo que hace el creyente? ¿Cómo enfrenta las tormentas el creyente? Versículo 22. Mire lo que dice Pablo. ¿Cómo empieza este versículo? Pero ahora os exhorto. Él iba a declarar algo muy importante. Y así es como enfrenta una persona que confía en Dios a las tormentas. Pero ahora os exhorto ¿a qué? A tener buen ánimo. Y es por eso que la gente muchas veces piensa que los cristianos somos locos. Porque en los tiempos de tormentas, ¿qué hacemos nosotros? Esto que hacemos todos los días. Esto que hace usted al estar frente a su teléfono, al estar frente a su computador. Nos damos ánimo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Es decir, la confianza que tenemos en Dios nos hace mantener el ánimo. ¿Cómo enfrentamos los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, la iglesia del Señor? Los tiempos de tempestad, los tiempos de tormentas, con muy buen ánimo, con confianza. Versículo 25, insiste Pablo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y aquí quiero pedirle que usted subraye esta parte que a continuación va a decir el apóstol Pablo. ¿Por qué les pide a los incrédulos? Y es algo interesante, mire, Pablo les pide a los incrédulos tener buen ánimo. No porque ellos crean,
No por lo que ellos hagan, sino ¿por qué? Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y aquí me interesa mucho hacer énfasis porque debemos entender, usted y yo, queridos hermanitos, cuán importante es nuestra posición en las tormentas. Porque de ello van a recibir bendición todos los que están hasta a nuestro alrededor. Tened buen ánimo. No porque ellos confíen, porque yo confío. Yo estoy seguro del Dios que tengo. Y eso es algo interesante y muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Usted es capaz de decirle esto en un momento de prueba, en un momento de pandemia, en un momento de tormenta a la gente. Lo hemos hecho, ¿verdad? Tened buen ánimo. Confíen en Dios, porque yo confío en que Dios nos va a librar. Unas palabras muy bonitas y apropiadas para hacerlas nuestras, ¿no creen? En tiempos de tormentas, de mucha gente que quizás está desesperada como esos marineros, ¿sí? Tomando quizás decisiones egoístas para poder salir de esas tempestades, de esas pruebas, de esas tormentas. Pero nosotros, tened buen ánimo porque confiamos en el Señor. Amén. Ahora, cuando esto sucede, cuando Pablo está animando y vemos que la reacción de la gente que no cree, de la gente impía, es muy diferente a la nuestra como hijos de Dios, al creyente, cómo enfrenta las tormentas, vamos a ver el resultado de lo que implica que hayamos pasado la tormenta, el resultado de la tormenta. ¿Qué es lo que sucede? Versículo 23. Vamos a leer el versículo 23, ahí mismo en el mismo capítulo. Porque esta noche, miren, Pablo no estaba diciendo esto. Y recuerde que en el versículo 25 dijo, por tanto, entonces había un motivo por el cual Pablo estaba animándoles a mantener el ánimo, ¿sí? Y el motivo es este, mire lo que va a decir en el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y este ángel de Dios le ha dicho a Pablo, mire, Pablo, no temas. Queridos hermanos y amigos, cuando pasamos por tormentas, cuando pasamos por aflicciones, por tempestades, lo que el cristiano debe hacer, lo que al cristiano le corresponde es no tener temor. No tengamos temor. Mire lo que le dice a Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Vamos entonces a entender algo aquí, mis queridos hermanos. Lo que quiero mostrar aquí en el resultado de la tormenta es que Dios tiene un plan. Dios tenía un plan. Y eso lo podemos nosotros mirar en algunas situaciones que va a corroborar lo que le dice o lo que está hablando Pablo en el versículo 24. No lo vamos a poner en pantalla, pero lo voy a leer brevemente. En Hechos 23, capítulo 11, mire lo que le había dicho ya Dios a Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mire, y en Hechos, el capítulo 28, luego que sucede este viaje, el versículo 14 dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y al final dice, y luego fuimos a Roma. Mis hermanitos, cuando Dios tiene un plan, ese plan se va a sostener. A pesar de las tormentas que tengamos que pasar, el plan de Dios siempre se va a cumplir. A pesar que en un inicio, recuerden que Pablo, con esa guía espiritual, él sabía lo que iba a pasar. Esta tormenta no estaba en los planes de Dios, no quería que padeciera Pablo por eso advirtió. Sin embargo, ante las malas decisiones de la gente que no cree en Dios, pueden exponer
a la iglesia, puede exponerse a hermanos a pasar por tribulaciones y pruebas, por tempestades. Pero a pesar de que en un inicio el que zarparan no fue un plan de Dios, al final el plan de Dios se va a ejecutar sin importar cuánta interrupción haya en el camino. Sí, sí, mi querido hermano. El plan de Dios nunca se va a modificar porque eso ya está establecido. En ese barco, y esto quiero que entendamos algo o lo profundo del cumplimiento del plan de Dios. En este barco no iba solamente Pablo, ¿sabe? ¿Sabe que Pablo no iba únicamente ahí? Y quiero hacer una pregunta. De todas las cartas paulinas, hay varias que se escribieron desde una ciudad llamada Roma. En este barco no iba solo Pablo. Dentro del plan de Dios no iba solo Pablo. Iban efesios, iban filipenses, iban colosenses. Y si usted se pone a mirar con detenimiento, por ejemplo, vayamos al versículo 4 de este capítulo. Vayamos al versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. ¿Qué es lo que encontramos ahí? No era solo Pablo. No era solo Pablo. Estamos hablando de Efesios, escrito desde Roma. Filipenses, escrito desde Roma. Colosenses, escrito desde Roma. Y un evangelio de Lucas, escrito por quien está ahí narrando toda esta historia. Y haciéndonos, Pablo y quién más, Lucas. Cuando en la tempestad, o mejor dicho, mis queridos hermanitos, cuando nosotros, como hijos de Dios, conocemos el plan de nuestro Dios grande, de nuestro Dios todopoderoso, de nuestro Dios que nos tiene misericordia y que tiene un plan para usted y para mí, sí, para nosotros que estamos conectados. Si conocemos el plan de Dios, no importa las tormentas que vengan, no importa las tempestades que vengan, nosotros damos ánimo, mantenemos el ánimo, porque conocemos que nuestro Dios es un Dios que cumple y que su plan se va a ejecutar sin ninguna interrupción. Es maravilloso, queridos hermanos, ver cómo en momentos en los que por nuestras malas decisiones Dios no está gobernando, al final va a terminar enseñoreándose, porque su plan va a cumplirse. Haga lo que haga, Dios va a prepararnos para que seamos verdaderos hijos, según el plan que Él estableció. En las tormentas nosotros sigamos poniendo ánimo, sigamos nosotros estando como lo estamos hasta ahorita. En conclusión, mis queridos hermanos, ¿está usted consciente cuál es la razón de las tormentas por las que ha tenido que pasar? ¿Han sido por sus acciones? ¿Fue por voluntad ajena? ¿Cuál es la razón? Y si ya tuvo que pasar por esas tormentas, ¿cuál ha sido su reacción frente a las tormentas? ¿Ha sido como la de Pablo? ¿Ha sido como la de Pablo? ¿O como la de los marineros que no escucharon a Dios? Quiero terminar con esta frase, y es que Dios está edificando para sí mismo una esposa, una iglesia santa. Nadie podrá evitar que eso suceda.
y le invito en esta noche a que pensemos en cómo estamos enfrentando aquellas tormentas, esta tormenta, y que quiero animarle a que continuemos así de la misma manera estudiando. Y por supuesto, que se incluya de manera más integral en ese plan que tal vez nosotros estamos dejando de participar por no escuchar a Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Amén.